El eco de la carretera. Buenas noches, me llamo Jaime Rosas y tengo 34 años. Desde hace una década manejo un tráiler por las carreteras de México, principalmente en las rutas del norte, donde el desierto y la soledad son mis eternos acompañantes. Esta noche, les contaré sobre una experiencia que cambió mi percepción de la soledad en la carretera. Era una noche típica en la carretera. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza sobre el vasto desierto que se extendía a ambos lados de la autopista. Me encontraba en una ruta larga desde Monterrey hacia Chihuahua, una ruta que conocía como la palma de mi mano, aunque eso no quitaba su naturaleza impredecible. La radio transmitía un viejo bolero que me hacía compañía, mientras el motor del camión ronroneaba suavemente. Una melodía constante en el silencio del desierto. A medida que avanzaba, un ligero zumbido comenzó a hacerse presente. Al principio, pensé que era un problema del motor o tal vez de la radio, pero a medida que aumentaba el volumen, me di cuenta de que el sonido no provenía de mi camión. Disminuí la velocidad, apagué la radio y abrí la ventanilla para escuchar mejor. El sonido era ahora un eco que parecía seguirme, resonando con las ruedas de mi tráiler. Inquieto, detuve el camión al costado de la carretera. El silencio del desierto se apoderó de todo y el eco cesó abruptamente. Salí del camión para inspeccionar los alrededores. La luna llena iluminaba el paisaje, creando sombras que bailaban con cada leve brisa. No había nada, solo la carretera vacía y el desierto infinito. Sin embargo, sentí una presencia, como si alguien o algo estuviera observándome desde la lejanía. Volví al camión, decidido a dejar atrás esa sensación. Continué mi camino, pero no pasó mucho tiempo antes de que el eco regresara, esta vez acompañado de una voz tenue, casi imperceptible, que parecía llamar mi nombre, Jaime, Jaime, resonando con cada metro que avanzaba. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Aceleré, intentando escapar de aquel sonido perturbador, pero cuanto más rápido iba, más fuerte se volvía el eco. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, frené en seco y grité hacia la oscuridad. ¿Qué quieres de mí? El eco se detuvo. Todo quedó en silencio. Entonces, una figura se materializó a lo lejos en la carretera. Era un hombre, alto, vestido con ropas desgastadas por el tiempo, caminando lentamente hacia mi camión. A medida que se acercaba, pude ver su rostro, pálido y con ojos profundamente tristes. Se detuvo frente a mi ventana y, con una voz quebrada por el dolor, me dijo: «No ignores las voces del desierto, pues en ellas residen las almas de aquellos que, como yo, alguna vez se perdieron en su inmensidad». Luego, sin más, se desvaneció ante mis ojos. Reanudé la marcha, reflexionando sobre sus palabras. Desde entonces, cada vez que conduzco por esa ruta, escucho atentamente los sonidos del desierto, respetando sus misterios y las historias que lleva el viento. Aquella noche aprendí que en las carreteras solitarias no siempre estamos tan solos como creemos. Luces en el camino. Buenas noches, soy Esteban Mireles. A mis 47 años, he recorrido más kilómetros en mi camión que muchos en avión. Trabajo principalmente en las rutas del sur de México, donde la neblina baja cubre las montañas como un manto. Pero una noche, las luces que vi no eran de ningún vehículo conocido. Era una noche especialmente brumosa en las sinuosas carreteras de Chiapas, donde las curvas cerradas y los acantilados profundos exigen la máxima atención de cualquier conductor. La neblina se adhería a todo, difuminando la línea entre el cielo y la tierra, creando un escenario en el que el mundo parecía consumirse por la blancura. Avanzaba a una velocidad moderada, con las luces del camión cortando apenas la niebla, cuando de repente, en medio de la carretera, aparecieron luces. No eran las habituales luces de otro vehículo, sino que flotaban sin soporte, cambiando de color del blanco al azul, y se movían de una manera que desafiaba toda lógica, zigzagueando de un lado a otro de la carretera. Mi primer instinto fue frenar,
y el camión se detuvo a escasos metros de estas extrañas luminiscencias. Mantuve la respiración, observando cómo las luces danzaban entre sí, en una coreografía que parecía tener propósito y significado. Cada luz pulsaba al ritmo de una melodía inaudible, como si estuvieran comunicándose entre ellas. Decidí salir del camión para tener una mejor vista, una decisión que, al recordarla, considero más curiosa que prudente. Al bajar, el frío de la montaña se hizo más intenso, y la neblina parecía aún más densa fuera del camión. Las luces, al notar mi presencia, se detuvieron por un momento, como si evaluaran mi intrusión en su espacio. Después de una pausa que pareció eterna, comenzaron a moverse hacia mí. No de una forma amenazante, sino más bien curiosa, revoloteando a mi alrededor, iluminando mi rostro y mis manos. Me di cuenta de que no emitían calor, solo luz en frías tonalidades. En ese instante, una sensación de tranquilidad me invadió, una paz que nunca había experimentado en la carretera. Sin embargo, tan pronto como llegaron, las luces se dispersaron, ascendiendo hacia el cielo y desapareciendo en la densidad de la neblina. Me quedé allí parado, en medio de la carretera, tratando de procesar lo que había visto. No había una explicación lógica, solo la certeza de que había sido testigo de algo extraordinario. Regresé al camión, mi mente aún nadando en preguntas sin respuesta. A medida que reanudaba la marcha, miré por el espejo retrovisor hacia donde las luces habían ascendido, pero solo vi la oscuridad de la noche y la neblina que seguía cubriéndolo todo. Desde aquella noche, siempre que paso por esa ruta, busco las luces, esperando verlas una vez más. No sé qué fueron o de dónde vinieron, pero sé que en las carreteras del sur de México, entre la neblina y las montañas, hay misterios que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La curva de la mujer. Buenas noches, me llamo Carlos Treviño, y a mis 29 años, siento que he vivido suficiente para llenar varios libros con mis historias. Pero hay una que siempre me hace estremecer cuando paso por una curva particular en la carretera hacia Oaxaca. Esta es la historia de esa curva y lo que encontré allí. Era una noche de octubre, con el viento otoñal soplando fuerte, llevando consigo hojas secas y una sensación palpable de cambio. Conducía mi camión por una ruta conocida, la carretera que serpentea a través de las montañas y bosques densos hacia Oaxaca. Había recorrido esta ruta innumerables veces, pero esa noche algo se sentía diferente. A medida que me acercaba a la curva conocida entre los locales como la curva de la mujer, la temperatura pareció caer repentinamente. La historia detrás del nombre era un relato trágico de una joven que había perdido la vida en un accidente automovilístico en esa exacta curva. Se decía que en ciertas noches, su espíritu vagaba, buscando algo o alguien. Encendí las luces altas al entrar en la curva. La neblina ligera hacía que el haz de luz creara extrañas formas en el aire. Entonces vi algo que hizo que el pulso se me acelerara, una silueta femenina de pie, justo al borde de la carretera, mirando hacia el vacío. Mi primer pensamiento fue detenerme y ofrecer ayuda, pensando que tal vez era alguien que necesitaba asistencia. Pero algo en la manera en que la figura permanecía inmóvil me hizo dudar. Reduje la velocidad, y mientras pasaba junto a ella, pude ver su rostro bajo la luz de mis faros. Era pálido, inusualmente pálido, con ojos que no reflejaban la luz, sino que parecían absorber todo a su alrededor. La figura no se movió, ni siquiera pestañeó. En ese momento, el aire se llenó de un perfume dulce y triste, como el aroma de flores marchitas. Aceleré, dejando atrás la curva, y no me atreví a mirar por el espejo retrovisor. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de alivio me invadió al alejarme. Continué mi camino, pero la imagen de la mujer no me abandonaba. Al llegar a mi destino, pregunté a algunos locales sobre la curva y la mujer que había visto. Un viejo me dijo que lo que había visto no era raro, que muchos conductores habían visto a la mujer en la curva,
siempre parada en el mismo lugar, siempre mirando hacia el vacío. Según él, estaba esperando a alguien que nunca llegó a recogerla aquella fatídica noche. Desde entonces, cada vez que paso por esa curva, no puedo evitar sentir un escalofrío. A veces, creo ver una sombra o sentir el perfume dulce en el aire. No sé si lo que vi fue un fantasma o simplemente mi imaginación influenciada por las historias locales, pero lo que sí sé es que esa experiencia cambió la forma en que veo esos viajes solitarios por la carretera. Y aunque trato de no dejar que el miedo me domine, siempre paso por la curva de la mujer un poco más rápido de lo normal. El pasajero del asiento trasero. Buenas noches, soy Rubén Alvarado. Con 53 años a mis espaldas y muchos más en el camino, nunca había tenido miedo hasta esa noche que vi algo en mi espejo retrovisor que no debería estar allí. Lo que sucedió en esa oscura carretera me hizo dudar de todo lo que sabía sobre la realidad. Era una noche de invierno, y las heladas carreteras de Durango se deslizaban entre sombras alargadas por la luna. Estaba en ruta hacia Zacatecas, una carretera que conocía bien, pero que siempre respetaba, especialmente en noches de frío cuando el hielo amenaza con tomar control del volante. A medida que avanzaba, la soledad de la carretera se acentuaba por el silencio absoluto, roto solo por el sonido del motor y el ocasional crujir de la gravilla bajo las ruedas. Decidí encender la radio para aliviar la atmósfera, pero después de varios intentos, solo conseguí estática. Resignado, me sumergí en mis pensamientos, cuando un destello fugaz en el espejo retrovisor captó mi atención. Era un reflejo, una figura sentada en el asiento trasero. En un instante, el corazón se me aceleró. No había recogido a nadie. Estaba seguro de ello. Miré de nuevo, asegurándome de que mis ojos no me engañaban. Sí, allí estaba, claramente visible a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Una figura, una mujer, vestida con un abrigo oscuro y con el cabello cubriéndole parcialmente el rostro. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró en mi camión? Mi voz sonó más firme de lo que realmente me sentía. No hubo respuesta. La figura simplemente se quedó allí, inmóvil. Decidí detener el camión al lado de la carretera. El frío aire nocturno golpeó mi rostro al bajar del vehículo y abrir la puerta trasera. No había nadie. Confundido, inspeccioné el camión, buscando signos de entrada forzada, pero todo estaba como siempre. Subí de nuevo, inicié el motor y continué, mirando frecuentemente el retrovisor, medio esperando ver la figura otra vez. Pero no apareció. A lo largo de la carretera, la duda y el miedo me acompañaron, haciéndome cuestionar mi cordura. ¿Había sido una ilusión? ¿El resultado del cansancio y la carretera solitaria? No lo sabía, y esa incertidumbre era de alguna manera más aterradora que la aparición misma. Al llegar a Zacatecas, compartí mi experiencia con un amigo, quien escuchó mi relato con una mezcla de escepticismo y preocupación. Me contó entonces sobre leyendas locales de viajeros solitarios que se encontraban con los pasajeros ocultos en las noches frías, espíritus de aquellos que habían perdido la vida en la carretera y que buscaban compañía, o tal vez redención. Esa noche cambió mi percepción de la realidad, y desde entonces, cada vez que subo al camión, no puedo evitar echar un vistazo al asiento trasero, especialmente cuando la luna ilumina mi camino. Susurros en la radio. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Juárez. Tengo 38 años y llevo casi 20 años manejando por todo el país. Pero una noche, mientras cruzaba un tramo conocido por sus historias escalofriantes, la radio comenzó a actuar de manera extraña, y los susurros que escuché no eran de ninguna estación de radio normal. Aquella noche estaba atravesando un área remota en la Sierra de Guerrero, un lugar donde las señales de celular y radio frecuentemente se pierden entre las montañas. La luna estaba oculta detrás de nubes densas, y solo mis faros iluminaban la carretera serpenteante. Era el tipo de noche que te hace sentir completamente aislado del resto del mundo. De repente, la radio de mi camión
que había estado sintonizada en una estación de música clásica para hacer más ameno el viaje, comenzó a emitir estática. Giré el dial tratando de recuperar la señal, pero en lugar de música, lo que encontré fueron susurros bajos y distorsionados. Al principio, pensé que era interferencia o un problema técnico, pero entonces los susurros se hicieron más claros. No podía entender todo lo que decían, pero capté algunas palabras sueltas. Ayuda. No pueden verme. Frío. Los pelos de la nuca se me erizaron. Ajusté el volumen, escuchando atentamente, tratando de discernir si lo que oía era realmente lo que creía estar oyendo. Los susurros parecían tener una cualidad urgente, casi como si alguien estuviera atrapado o en problemas. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de alguien en la carretera o en los alrededores, pero no había nada. Solo la oscuridad y la carretera vacía. Entonces la voz se hizo más directa, más personal. Alfredo, susurró una voz clara y distintivamente en la estática. Eso me detuvo en seco. Ralentizando el camión, paré al costado de la carretera, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, aunque sabía que era absurdo esperar una respuesta de una radio. No hubo respuesta inmediata, solo un retorno breve a la estática, y luego, música clásica, como si nada hubiera ocurrido. Inspeccioné la radio, pensando en posibles explicaciones racionales, pero ninguna parecía adecuada. Después de unos minutos, decidí continuar mi camino, la radio ahora en silencio por mi propia elección. A lo largo de la noche, los susurros volvieron varias veces, cada vez más breves y menos comprensibles. Nunca supe con certeza qué o quién los causaba. Algunos amigos me han dicho que podrían ser transmisiones de radio de emergencia que se cruzaron con otras frecuencias, o quizás algo más misterioso relacionado con las leyendas de las montañas de Guerrero. Desde entonces, soy más cauteloso con lo que escucho en la radio durante esos viajes nocturnos solitarios. Y aunque nunca he vuelto a escuchar mi nombre en la estática, la experiencia me dejó con una sensación de inquietud que resurge cada vez que paso por esa misma carretera montañosa. El camino del Nahual. Siempre he sido un hombre de razón, de esos que necesitan ver para creer, pero hay noches, como la de hoy, en las que incluso los escépticos como yo desean no haber visto nunca. Mi nombre es Ernesto Velázquez, y soy un conductor de camión en las vastas y a menudo misteriosas carreteras de Chiapas. Esta noche, mi ruta me lleva por un camino antiguo, uno que atraviesa el corazón de la selva y es conocido por más que solo su belleza natural. Las historias de nahuales rondando estos caminos son tan antiguas como las montañas. Nunca les di mucha importancia, hasta ahora. Comienza una noche sin luna, con solo las estrellas y mis faros iluminando el camino. A medida que avanzo, el viento trae consigo un silbido, uno que parece llevar un nombre, el mío. Ernesto, susurra, tan claro como el río que corre paralelo a la carretera. Intento concentrarme en la conducción, decirme que es solo el viento jugando trucos, pero luego lo veo. Delante de mí, al borde de la carretera, se erige una figura imponente, demasiado grande para ser humana, con los ojos que reflejan la luz de mis faros como los de un animal. Freno de golpe, el corazón me late en el pecho mientras la criatura me observa. Es un nahual, no tengo dudas, la leyenda hecha carne y sangre. Con una mezcla de miedo y fascinación, bajo la ventana un poco, suficiente para escuchar mejor ese silbido que ahora parece formar palabras. Ernesto, regresa, dice la criatura. Su voz es un eco de muchas otras, algunas humanas, otras no tanto. Por un instante pienso en arrancar y huir, pero algo sobre su presencia me mantiene en lugar. Es como si el nahual tuviera algo importante que decirme, algo que necesito escuchar. ¿Qué quieres de mí?, logro decir. La voz me tiembla más de lo que quisiera admitir. Protege, cuida, respeta, responde el nahual, cada palabra acompañada de un suspiro del viento. Luego, tan súbitamente como apareció,
La figura se disuelve en la neblina nocturna, dejándome solo con el sonido de mi respiración agitada y el latir salvaje de mi corazón. Permanezco inmóvil, intentando procesar lo ocurrido. ¿Fue una advertencia? ¿Un mensaje? No lo sé, pero algo dentro de mí ha cambiado. Arranco el camión y continúo mi camino, pero la sensación de ser observado no me abandona. En cada sombra veo movimientos, en cada ruido del bosque, un mensaje. Finalmente, llego a mi destino al amanecer, el sol comenzando a iluminar la selva con una luz que parece disipar todos los miedos de la noche. Pero el encuentro de esta noche permanece conmigo. No sé si volveré a ver al nahual, pero una cosa sí sé. Las carreteras de Chiapas guardan secretos que los hombres como yo, por más escépticos que seamos, haríamos bien en respetar. Así termina mi relato, uno que compartiré con mis hijos, no como una advertencia para infundir temor, sino como un recordatorio de que algunas cosas en este mundo, especialmente en las antiguas tierras de Chiapas, merecen nuestro respeto y consideración, más allá de nuestra capacidad de entender. La presencia. Mi nombre es Santiago Reyes, y aunque nací y crecí en la concreta selva de la Ciudad de México, ahora me encuentro rodeado por las místicas montañas de Oaxaca. La vida aquí es más tranquila, pero a veces, en la oscuridad, la tranquilidad se transforma en un susurro de antiguos secretos y advertencias. Esta noche, mientras mi camión serpentea por las curvas cerradas de las montañas, el aire se espesa con una sensación que me hace estremecer. He escuchado historias de nahuales, seres que cambian de forma, espíritus de la naturaleza que caminan en la frontera entre la realidad y el mito. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños o para entretener a los turistas. Hasta ahora, comenzó como un movimiento en la periferia de mi visión. Algo grande que se movía con una agilidad que desafiaba su tamaño, deslizándose entre los árboles como si fuera parte de la sombra misma. Pensé que mis ojos me estaban engañando, producto del cansancio y las largas horas al volante. Pero luego, cuando las sombras se alargaron y la luna se ocultó detrás de una nube, lo vi claramente. Una figura oscura, casi humana, que cambiaba su forma mientras corría. Al principio, parecía un gran coyote, pero en un parpadeo, se erguía sobre dos patas, convirtiéndose en algo que recordaba vagamente la forma de un hombre, pero con la espalda arqueada y los ojos brillantes como brasas. Cada vez que mis faros intentaban capturarlo, se desvanecía entre los árboles, solo para reaparecer momentos después desde un ángulo diferente. El miedo comenzó a apoderarse de mí, un miedo primitivo, visceral. No era solo el hecho de que algo me estaba siguiendo, sino la manera en que parecía jugar conmigo, como si me estuviera cazando. Mis pensamientos racionalistas luchaban por encontrar una explicación lógica, pero cada vez que la criatura cambiaba de forma bajo la luz de la luna, todas mis teorías se desmoronaban. Decidí que tenía que escapar, que no podía permitirme ser acorralado en estas carreteras solitarias. Aceleré. El motor rugió en respuesta, y por un momento creí que podría dejar atrás a la criatura. Sin embargo, con cada curva que tomaba, con cada mirada rápida al espejo retrovisor, la presencia se mantenía, implacable y enigmática. En un acto desesperado, paré el camión en medio de la carretera. Tomé una linterna y salí, decidido a enfrentar lo que fuera que me estaba acosando. «Muestra tu verdadero rostro», grité hacia la oscuridad, mi voz resonando entre los árboles. Por un momento, todo estuvo silencioso. Luego, de entre la bruma, surgió la criatura, esta vez claramente en forma humana, aunque sus rasgos eran imposibles de discernir completamente. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantener firme mi voz. La criatura se acercó y en un susurro que parecía llevar el frío del viento de la montaña, respondió: «Aprender». Fue entonces cuando comprendí. Oaxaca no solo había cambiado mi entorno, sino también mi percepción. Aquella noche, no solo enfrenté a un nahual, me enfrenté a mis propios límites, a la delgada línea entre mi mundo y el que se oculta en sombras.
Aprendí que algunas presencias no buscan dañar, sino enseñar. Aún así, cada vez que conduzco de noche, siento sus ojos sobre mí, recordándome que el mundo es más vasto y misterioso de lo que jamás imaginé. Ojos en la niebla. Mi nombre es Felipe Cortés, y siempre he sentido una atracción hacia lo desconocido, una curiosidad insaciable que me fue inculcada por las historias de mi abuela sobre seres ocultos en la niebla de Puebla. Nunca imaginé que esas historias de mi infancia se manifestarían en mi realidad de manera tan vívida y aterradora como lo hicieron esa noche. Estaba en una ruta rutinaria a través de las montañas, el tipo de viaje que he hecho incontables veces, pero nunca bajo un manto de niebla tan espeso como el de esa noche. La carretera apenas visible frente a mí me obligaba a reducir la velocidad y a prestar atención a cualquier sombra o movimiento. Pero lo que encontré fue algo que ningún faro podría iluminar completamente. De repente, los bordes de la carretera comenzaron a difuminarse y la niebla se espesó hasta el punto de parecer sólida. Fue entonces cuando los vi. Dos ojos brillantes, suspendidos en la niebla, mirándome fijamente desde la oscuridad. Instintivamente, frené, mi corazón latiendo con fuerza. Los ojos parecían flotar, desafiando toda lógica, moviéndose con una inteligencia y propósito que helaba la sangre. Recuperando algo de valor, bajé la ventana lentamente, el aire frío de la montaña mezclándose con el cálido de la cabina. ¿Quién está ahí?, intenté preguntar, mi voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz y los ojos que continuaban observándome, inmóviles. Decidí continuar, intentando convencerme de que solo eran efectos de la niebla, o tal vez algún animal salvaje. Pero a medida que avanzaba, los ojos me seguían, siempre al mismo nivel, siempre observando. No había ruido, no había movimiento, solo esos ojos que parecían perforar mi alma. La tensión creció hasta que no pude más. Detuve el camión en medio de la carretera, agarré mi linterna y salí. La niebla envolvía todo, creando un mundo en blanco donde solo los ojos eran visibles. Apunté la linterna hacia ellos y por un segundo vi la silueta de lo que parecía un enorme lobo, pero con la postura de un humano. Parpadeé, y justo así, desapareció. El miedo se apoderó de mí, un miedo primordial, a lo desconocido, a lo que las historias de mi abuela intentaron advertirme. Corrí de regreso al camión, arranqué el motor y conduje como nunca antes lo había hecho. No me detuve hasta llegar a la luz de las primeras casas al borde de la carretera, donde la niebla finalmente comenzó a disiparse. Pasaron días antes de que pudiera dormir bien, y aunque intenté convencerme de que había sido mi imaginación, una parte de mí sabía que había sido real. Había encontrado algo en esa niebla, algo antiguo y misterioso, tal como las leyendas lo describían. Desde entonces, cada vez que la niebla comienza a formarse sobre la carretera, siento un escalofrío, recordando esos ojos que, estoy seguro, me estarán esperando de nuevo en la densa bruma de las montañas de Puebla. Quizás para mostrarme más, o quizás para llevarme con ellos a un mundo que aún no estoy listo para entender. La sombra del árbol. Soy Raúl Jiménez, y toda mi vida he estado al volante de un camión, siguiendo el mismo camino que mi padre y mi abuelo antes que yo. Nunca fui hombre de creer en cuentos viejos o supersticiones, pero lo que me sucedió en mi última entrega antes de la jubilación me hizo replantear todo lo que pensaba saber sobre la realidad. Era una noche tranquila en Jalisco, la ruta que había recorrido innumerables veces a lo largo de los años. Pero esta vez, algo era diferente. Tal vez era la emoción de saber que sería mi último viaje largo, o tal vez algo en el aire que olía a tierra mojada y a misterios antiguos. Conducía a lo largo de un tramo solitario, cuando vi un enorme árbol al borde de la carretera, cuya sombra se proyectaba ominosamente bajo la luz de la luna. Aunque había pasado por ahí muchas veces, nunca lo había notado realmente. Decidí parar para estirar las piernas y tomar un respiro bajo sus ramas gigantescas. Al acercarme al árbol, sentí una brisa fría que no parecía natural,
considerando la estación. El viento traía un susurro, una voz que parecía llamar mi nombre, Raúl. Miré alrededor, buscando una fuente lógica para el sonido, pero no había nadie a la vista. Solo el árbol y yo. De repente una sombra se movió en el rincón de mi ojo. Al girar, vi la figura de un hombre alto, de pie justo en el límite donde la luz de la luna tocaba la oscuridad. Pero mientras lo observaba, su forma pareció cambiar, estirándose y encogiéndose como si no estuviera completamente atado a las leyes del mundo físico. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada instinto me decía que corriera, pero mis pies no se movían. La figura se acercó, y pude ver que sus ojos brillaban con un fulgor animal. Raúl Jiménez, dijo con una voz que tenía ecos de hojas susurrantes. Tu familia ha caminado estas tierras durante generaciones, pero nunca han comprendido completamente lo que ellas guardan. Tú debes ver, debes entender antes de dejar este camino. No supe qué responder. ¿Cómo podría este ser saber tanto sobre mí? ¿Qué quieres de mí? Logré decir finalmente. Respeta estas tierras, como tus ancestros debieron hacerlo. Protege el legado, no solo el de tu familia, sino también el de aquellos que caminaron aquí antes que cualquier camión recorriera estas carreteras. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándome solo con la brisa fría y el murmullo de las hojas. Regresé a mi camión, pero no pude dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver la figura o el árbol una vez más. Pero no había nada, solo la carretera vacía y la noche. Desde entonces mi visión del mundo ha cambiado. Ya no soy el mismo hombre escéptico que era antes de esa noche. Ahora, mientras me preparo para dejar la carretera y pasar más tiempo en casa, siento una profunda conexión con estas tierras. Una responsabilidad que nunca antes había considerado. No sé si lo que vi fue un nahual, un espíritu, o simplemente un sueño provocado por la fatiga del camino. Pero lo que sí sé es que las historias que ignoré durante años ahora resuenan con una verdad que no puedo negar. Estas tierras hablan y finalmente estoy listo para escuchar. La ruta de la montaña congelada. Subir por la montaña en Colorado puede ser peligroso en invierno, pero lo que descubrí en esa ruta nevada superó cualquier peligro natural que pudiera imaginar. Mi nombre es Clara Johnson, de 29 años, originalmente de Denver. Antes de convertirme en camionera era profesora de biología en un colegio local. Después de una serie de problemas personales, incluido un divorcio difícil, encontré en la carretera un lugar para reconstruir mi vida. Aunque la soledad del camino era a menudo mi compañía, nunca me había sentido verdaderamente sola hasta esa fatídica noche, con el corazón latiendo a un ritmo frenético y la respiración empañando el cristal delantero del camión. Me quedé sentada, intentando procesar lo que acababa de suceder. El misterioso encuentro con la figura encapuchada y el grito lejano que resonaba como un eco en la tormenta de nieve me hacían cuestionar mi decisión de tomar esta ruta. Sin embargo, el trabajo tenía que continuar. Tenía un plazo que cumplir, y volver atrás no era una opción. Reanudé la marcha, aunque el camión avanzaba lentamente por la acumulación de nieve en la carretera. Cada metro que recorría, la sensación de estar siendo observada aumentaba. Las luces delanteras apenas iluminaban unos pocos metros adelante, y la nieve parecía caer con más intensidad, como si intentara tragarse el mundo entero. De repente, el camión se sacudió violentamente, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. El vehículo se detuvo por completo, el motor dejó de rugir, y todo quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el viento que azotaba el exterior. Intenté arrancar el motor varias veces, pero solo recibí el eco de un clic inútil. Estaba atrapada. Abrí la guantera buscando la linterna, y al encenderla, noté que la radio comenzaba a emitir estática. Entre las interferencias, podía escucharse una voz suave y melódica, casi inhumana, que decía repetidamente: «Vuelve, vuelve,
El miedo me recorrió, pero sabía que debía buscar ayuda o refugio. Me abrigué lo mejor que pude, y con la linterna en mano, salí del camión. La nieve me llegaba hasta las rodillas, dificultando cada paso que daba. Me dirigí hacia la dirección de donde creía que venían los sonidos, hacia un pequeño bosque de pinos al lado de la carretera. El frío era punzante, cada bocanada de aire quemaba mis pulmones. La linterna iluminaba apenas los árboles frente a mí, creando sombras danzantes que jugaban con mi imaginación. Entonces lo vi, un antiguo refugio de montaña, medio derruido pero aún de pie. Me apresuré hacia él, la voz de la radio aún resonando en mi cabeza. Al entrar el viento cesó abruptamente, como si las paredes del refugio bloquearan todos los sonidos del exterior. La habitación estaba vacía, salvo por una vieja radio de transistores sobre la mesa, cubierta de polvo y aparentemente rota. Sin previo aviso, la radio cobró vida, llenando el espacio con una cacofonía de voces distorsionadas, todas hablando al mismo tiempo, todas suplicando ayuda o gritando de terror. La luz de la linterna comenzó a parpadear, y entre los parpadeos vi reflejos de figuras humanas alrededor mío, sus rostros torcidos en expresiones de dolor y miedo. El miedo se convirtió en pánico, y en un acto reflejo, lancé la linterna hacia la radio, destrozándola. Las voces se silenciaron de golpe y la linterna se apagó, dejándome en una oscuridad total. En la negrura, sentí una mano fría tocar mi hombro. Giré instintivamente, pero no había nada, solo el vacío y el eco de un sollozo que se desvanecía. Respiré profundamente, intentando calmar mi corazón acelerado y poco a poco, el sonido del viento regresó. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, esperando que la tormenta pasara. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrarse a través de las rendijas del refugio, salí para encontrar mi camión enterrado en nieve, pero intacto. Miré hacia atrás, hacia el refugio, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación. No esperé a averiguarlo. Despejé la nieve como pude, arranqué el camión y me alejé de esa montaña, jurando nunca volver a desafiar la ruta congelada. Pero incluso ahora, cuando la nieve cae suavemente en alguna fría noche de invierno, a veces creo oír la voz de la radio susurrando, invitándome a volver. El faro del caminante solitario. Cruzar el país de costa a costa siempre presenta desafíos, pero nada me había preparado para lo que enfrentaría en la vieja carretera 101, cerca del faro abandonado. Mi nombre es Eric Sanders, tengo 34 años y soy un camionero veterano de Maine. Antes de esta historia, mi vida transcurría entre el ruido constante del motor y las paradas ocasionales en pequeñas ciudades. Recientemente había perdido a mi esposa en un accidente de tráfico, lo que me sumió en una profunda soledad, haciendo que mis viajes fueran mi único escape. Era una noche de viernes, cuando decidí dejar atrás la luminosidad de Portland y adentrarme en las entrañas más oscuras de Maine, cruzando por la vieja carretera 101. Esta decisión no era solo una cuestión de tiempo o de evitar el denso tráfico. Era una necesidad de aislamiento, de enfrentar la soledad que había sido mi única compañera desde la muerte de mi esposa, 6 meses atrás. El reloj marcaba las 10:00 p.m. cuando giré el volante de mi viejo camión hacia el atajo, que conocía solo de referencias. Las luces delanteras cortaban la oscuridad, y solo el sonido del motor rompía el silencio sepulcral de la noche. Poco después, una densa niebla comenzó a surgir de la nada, como si el suelo mismo exhalara un aliento gélido. El aire frío se filtraba por las rendijas de la ventana, y a medida que avanzaba, una inexplicable sensación de inquietud se apoderaba de mí. Figuras difusas comenzaban a aparecer al borde de la carretera, moviéndose torpemente entre la niebla como sombras desesperadas por encontrar su camino. En un principio, pensé que eran efectos de mi fatiga, pero entonces la radio, que hasta entonces reproducía un viejo tema de rock, comenzó a distorsionarse, cambiando entre frecuencias sin que yo tocara ningún botón. Las voces que emanaban del aparato eran distorsionadas y apenas comprensibles,
pero cada una portaba un tono sombrío, como si narraran sufrimientos y tragedias antiguas de los que el faro había sido mudo testigo. A cada milla que recorría, el ambiente se tornaba más opresivo y un frío inusual se alojaba en mis huesos. De repente, la figura de un faro emergió a lo lejos, destacándose entre la bruma como un centinela solitario en la orilla del mundo. Al acercarme más, la figura de una mujer vestida con un impermeable amarillo y con el cabello desordenado por el viento apareció en medio de la carretera. Pisé el freno con fuerza, deteniendo el camión a escasos metros de ella. La mujer se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Sin mover los labios, su voz resonó en mi cabeza, clara y dolorosa. «No debiste venir aquí». Antes de que pudiera responder, la figura desapareció tan abruptamente como había aparecido. Salí del camión, el viento y la niebla arremolinándose a mi alrededor. El faro, ahora más cerca, parecía llamarme. Cada paso que daba hacia él, las voces de la radio aumentaban su intensidad. Ahora gritos y lamentos que parecían arrastrarse desde las profundidades del mar. Al llegar a la puerta del faro, una fuerza invisible me empujó hacia adentro. La puerta se cerró tras de mí con un estruendo. La escalera caracol ascendía hacia la cúspide, y sin saber por qué, comencé a subirla. Con cada peldaño, el pasado del lugar se revelaba en murmullos que contaban historias de naufragios, de almas perdidas que el faro no había conseguido salvar. En la cima, frente a la lámpara del faro, la mujer del impermeable amarillo me esperaba. «Eres libre de irte, pero debes llevar contigo la memoria de estos perdidos», dijo con una voz que era tanto un ruego como una condena. Salí del faro mientras la primera luz del amanecer comenzaba a disipar la niebla. Detrás, el faro se apagó por primera vez en décadas, como si, junto con la niebla, mis propias penas y soledades se hubieran disuelto en la luz del nuevo día. Pero la voz de la mujer y las historias del mar no me abandonarían jamás. Ahora cada vez que cierro los ojos, puedo ver el faro, y sé que parte de mí se quedó en aquella solitaria torre de luz. El último viaje por el desierto. El desierto tiene su propia manera de tratar con los intrusos, y en mi último viaje por Nuevo México, aprendí de primera mano lo crueles que pueden ser esas lecciones. Soy Tomás Rivera, de 42 años, nacido y criado en Albuquerque. Antes de convertirme en camionero, trabajé en la construcción, pero la crisis económica me llevó a buscar estabilidad en las largas carreteras del país. Mi vida estaba marcada por la rutina hasta que decidí tomar esa antigua ruta desértica. La voz que susurró mi nombre con un tono helado y una advertencia clara resonaba en mi mente mientras me alejaba lo más rápido que el camión me permitía. El sol implacable del desierto de Nuevo México me golpeaba a través del parabrisas, pero el sudor que corría por mi frente no era solo por el calor, era el miedo. Una sensación cruda y visceral que no había experimentado nunca antes en mis años en la carretera. Mi camión, aunque finalmente en movimiento, aún emitía ruidos inquietantes, como si cada tuerca y tornillo estuvieran a punto de desmoronarse. El paisaje desolado a mi alrededor no ofrecía consuelo, con kilómetros de arena y arbustos secos como única compañía. La civilización parecía un recuerdo lejano, y la señal de mi teléfono seguía sin aparecer. Decidí no detenerme hasta que encontrara alguna señal de vida humana o hasta que el camión decidiera rendirse completamente. A pesar de la advertencia de la voz misteriosa, no podía permitirme quedarme varado en ese lugar olvidado por Dios. Unas 2 horas después, cuando el sol comenzaba a bajar en el horizonte, mi camión empezó a fallar nuevamente. Esta vez no tuve más opción que detenerme. El motor se apagó completamente y por más que intenté, no pude volver a arrancarlo. La desesperación se apoderó de mí, mientras la noche comenzaba a caer sobre el desierto. Recordé entonces que a unos pocos kilómetros atrás, había visto una vieja gasolinera abandonada. Con la esperanza de encontrar algún tipo de refugio, o incluso un teléfono de emergencia antiguo,
Tomé una linterna y una barra de hierro por si necesitaba defenderme, y comencé a caminar de vuelta por la carretera. El crepúsculo transformó el desierto, dándole un aspecto aún más siniestro. Los sonidos de la noche comenzaron a intensificarse. El zumbido de los insectos, el distante aullido de un coyote y el ocasional crujido de la arena bajo mis pies. A cada paso, la advertencia que recibí volvía a mi mente, pero la necesidad de sobrevivir era más fuerte. Al llegar a la gasolinera, la encontré tan desolada como el paisaje que la rodeaba. Ventanas rotas, puertas que chirriaban con cada ráfaga de viento y una oscuridad que parecía consumirlo todo. A pesar de mi reticencia, entré. Dentro, busqué algo que pudiera ser útil. En el mostrador polvoriento, encontré un viejo mapa de carreteras y notas descoloridas sobre viajes en la zona. Mientras revisaba estos objetos, un sonido me sobresaltó. Alguien o algo golpeaba suavemente una de las ventanas traseras. Con la barra de hierro en mano, me acerqué sigilosamente. Al alumbrar con la linterna, vi una figura parcialmente cubierta por cortinas rotas. Era una mujer, o lo que quedaba de ella, con la piel tan reseca y agrietada como el suelo del desierto. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban fijamente. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, solo salió un susurro de aire seco. Retrocedí instintivamente, tropezando con algo en el suelo. Cuando miré hacia abajo, vi que era una radio antigua, sorprendentemente todavía encendida. De ella emanaba una estática pesada, y entonces, claramente, la misma voz rasposa que antes me advirtió. «Te dije que no regresaras». El miedo se apoderó completamente de mí. Salí corriendo de la gasolinera sin mirar atrás, y corrí todo lo que pude hasta que, exhausto, caí al suelo. Mirando hacia el cielo estrellado, sabía que esta noche en el desierto cambiaría mi vida para siempre, si es que sobrevivía para contarlo. Así pasé la noche, entre el terror y la vigilia, hasta que los primeros rayos del amanecer me encontraron. Cuando finalmente el sol iluminó el paisaje, me puse de pie, decidido a caminar hasta que encontrara a alguien que pudiera ayudarme. Lo que había experimentado esa noche en el desierto me perseguiría siempre. Un recordatorio cruel de que hay cosas en este mundo que son mejor dejar en paz. Sombras en la selva lacandona. Llámame Marco Antonio Solís, no el cantante, sino un humilde transportista de 42 años desde la vibrante ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Mi vida ha girado siempre en torno a los rumbos que atraviesan la selva de Chiapas, transportando todo tipo de bienes hacia las pequeñas comunidades escondidas en su corazón verde. Conozco cada curva y cada clima caprichoso que la naturaleza puede lanzar sobre esos caminos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las copas altas de los árboles, me aventuré más allá de lo habitual. La densa selva de Lacandona siempre me había intrigado, y esa vez, mi curiosidad me llevó a un antiguo sendero que algunos locales consideraban maldito. Decían que las sombras que ahí habitaban no pertenecían a este mundo, pero nunca fui supersticioso, hasta esa noche. El camino se estrechaba a medida que mi viejo camión se adentraba en la selva. Los neumáticos crujían sobre el suelo húmedo y las hojas gruesas. La luz del día desaparecía rápidamente, devorada por la espesura de la vegetación. Encendí los faros, pero su luz parecía insuficiente para perforar la oscuridad que se cernía sobre mí. De repente el motor comenzó a toser, como si algo obstruyera su funcionamiento. Con un suspiro de frustración, me detuve y bajé para revisar el motor, una decisión que pronto lamentaría. Mientras me inclinaba sobre el capó abierto, un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el aire frío de la selva lo que me inquietaba. Había algo en el ambiente, una sensación de estar siendo observado. Levanté la vista hacia la densa vegetación y por un momento pensé ver una figura moverse entre los árboles. Sacudí la cabeza, diciéndome que eran solo trucos de la luz y la sombra. Pero entonces escuché un ruido, un crujido suave, como de pasos sobre hojas secas.
Me giré rápidamente, pero no había nada. Decidí volver al camión y seguir mi camino, pero el motor no arrancaba. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. El sudor frío bañaba mi frente. De repente, la radio del camión cobró vida por sí sola, emitiendo un zumbido bajo que gradualmente se transformó en un murmullo indescifrable. Intenté apagarla, pero no respondía. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a cerrarse. No eran sombras normales. Parecían moverse, retorcerse, extenderse hacia mí desde la oscuridad del bosque. Podía ver figuras difusas, formas humanas distorsionadas, moviéndose de manera antinatural, como marionetas rotas colgadas de hilos invisibles. El pánico me invadió. Corrí alrededor del camión, buscando algo con qué defenderme, cuando una voz surgió del murmullo de la radio, clara y escalofriante. No debiste venir aquí. Las palabras estaban cargadas de un odio que helaba la sangre. Con un esfuerzo desesperado, logré arrancar el camión y aceleré por el sendero, sin mirar atrás. Las sombras parecían perseguirme, alargándose hasta rozar la parte trasera del vehículo. No me detuve hasta que emergí de la selva, dejando atrás el oscuro corazón de la Candona. Nunca regresé a ese sendero, y aunque he continuado mi trabajo como transportista, evito hablar de esa noche. Algo en la selva lacandona despertó durante mi visita, y sé que aún espera, paciente, en las sombras, por el próximo incauto que desafíe sus misterios. Desde entonces, cada vez que paso cerca, no puedo evitar sentir que los ojos de la selva me observan, recordándome que hay lugares en este mundo que están mejor sin ser descubiertos. El paso oculto de la sierra. Mi nombre es Arturo Méndez, tengo 38 años y soy oriundo de Chihuahua. Desde joven me fascinó la idea de conducir a través de las vastas y solitarias carreteras de México, lo que eventualmente me llevó a convertirme en camionero. He visto atardeceres que tiñen de oro las cumbres y amaneceres que rompen la oscuridad con promesas de nuevo inicio. Sin embargo, nada de eso se compara con lo que viví en el paso oculto de la Sierra Madre. Durante años, me especialicé en transportar mercancías entre el norte y el sur del país, cruzando la Sierra Madre en numerosas ocasiones. Esta ruta, aunque larga y ardua, siempre me ofreció un tipo de paz solitaria. Pero una noche de invierno, esa paz se quebró. Había escuchado rumores de un camino alternativo, no marcado en ningún mapa, que supuestamente cortaba varias horas de viaje. Movido por la curiosidad y el deseo de desafiar la monotonía, decidí buscarlo. Esa noche, el cielo estaba claro, pero un frío penetrante se adueñaba de todo. Encendí el motor de mi viejo camión y el ruido familiar del diésel rompió el silencio de la madrugada. Tomé la ruta habitual hasta que llegué al punto donde, según los rumores, comenzaba el paso oculto. No había señales, solo un antiguo sendero que se desviaba del camino principal y se adentraba en una parte densamente arbolada de la sierra. Con una mezcla de temor y emoción, giré el volante hacia el sendero. Los árboles se cerraban a mi alrededor y la luz de mis faros luchaba por penetrar la oscuridad que se cernía como una cortina sólida. A medida que avanzaba, el camino se hacía más estrecho y el viento comenzaba a ulular entre las ramas, como si la naturaleza misma me advirtiera que retrocediera. De repente, mi radio comenzó a emitir un sonido estático. Intenté sintonizar alguna frecuencia, pero lo único que conseguí fueron fragmentos de voces que parecían susurrar mi nombre, arrastrándose a través de la estática con una cadencia que helaba la sangre. Aceleré, intentando dejar atrás los susurros, pero cuanto más rápido iba, más intensos se volvían. Sin previo aviso, una figura pálida y etérea cruzó la carretera justo delante de mi camión. Pisé el freno con todas mis fuerzas. El camión chirrió y se detuvo a escasos centímetros de la figura, que ahora se mantenía inmóvil frente a mí. Con el corazón golpeando en el pecho, me quedé mirando a través del parabrisas. La figura parecía una mujer, vestida con harapos, con largos cabellos negros que cubrían su rostro. Levantó la cabeza lentamente
y bajo los cabellos, sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural. No podía moverme, no podía hablar. Ella levantó un brazo y señaló hacia adelante, hacia la oscuridad más profunda de la sierra. Luego, sin decir una palabra, se disolvió en la bruma nocturna como si nunca hubiera estado allí. Después de lo que parecieron horas, recuperé el control de mis sentidos. Sabía que debía seguir adelante. Algo me impulsaba a descubrir qué secretos guardaba este paso oculto. Con cada kilómetro que recorría, el ambiente se volvía más opresivo y el frío más intenso. Los árboles parecían observadores silenciosos, sus sombras alargándose y retorciéndose de formas que desafiaban la lógica. Finalmente, llegué a una antigua estructura de piedra, parecida a un altar, en medio del camino. Las leyendas locales hablaban de lugares de sacrificio antiguos, pero ver uno en persona era completamente diferente. Sobre el altar, relucientes bajo la luz de la luna, había objetos personales, fotos, prendas de vestir, juguetes. Cada objeto parecía llevar una historia de dolor y despedida. No sé cuánto tiempo estuve allí, contemplando aquel altar, sintiendo cómo las historias de esos objetos me susurraban al oído, cada una añadiendo su peso a mi alma. Cuando finalmente me di la vuelta para regresar, el camino por el que había venido había desaparecido, engullido por la sierra como si nunca hubiera existido. Esa noche, en el paso oculto de la Sierra Madre, cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. Ahora sé que hay caminos que no deberían ser recorridos, secretos que no deben ser descubiertos, y algunas noches, cuando el viento ulula entre los árboles de Chihuahua, puedo escuchar sus voces, susurros del pasado que nunca se apagan del todo. El último viaje por la Sierra Madre. Soy Eduardo Vargas, de 45 años, un veterano del volante que ha pasado más tiempo en carretera que en casa. Nacido y criado en Monterrey, siempre tuve una conexión especial con la Sierra Madre. Mis primeros viajes como camionero fueron a lo largo de sus sinuosos caminos, aprendiendo de cada piedra y cada cambio brusco de clima que estas montañas pueden ofrecer. Pero hubo un viaje que se distingue de los demás, un viaje que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Fue en un crepúsculo gris, con las nubes colgando bajas, amenazando con una tormenta que nunca llegaba. Decidí tomar una ruta poco conocida, recomendada por un viejo amigo, asegurando que era un atajo seguro y rápido. No tenía idea de que aquel sería mi último viaje por la Sierra Madre. La ruta comenzó como cualquier otra, con la familiaridad de los árboles y las rocas desfilando a mi lado. Pero a medida que me adentraba más en la sierra, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, más denso, casi como si pudiera tocarse. Un silencio inusual se cernía sobre el lugar. Ni siquiera los pájaros se atrevían a romperlo. A medida que la luz del día se desvanecía, una neblina espesa comenzó a surgir del suelo, envolviendo todo a su paso. Mis faros apenas lograban cortar la bruma, y cada metro adelante parecía un avance hacia lo desconocido. De repente, el motor del camión se estremeció y se apagó, dejándome a merced de la oscura y silente montaña. Intenté reiniciar el motor varias veces sin éxito. Con cada intento fallido, el peso del silencio y la soledad se hacía más opresivo. Decidí salir del camión para inspeccionar el motor bajo la tenue luz de mi linterna, pero lo que encontré fuera era aún más desconcertante. La ruta por la que había venido parecía haber desaparecido, reemplazada por una densa pared de niebla y vegetación. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro apenas perceptible, como el roce de tela contra la hierba. Giré rápidamente, linterna en mano, pero no había nada allí. El sonido se intensificó, convirtiéndose en un murmullo de voces sin rostro, hablando en un idioma que no podía entender. Cada palabra no reconocida aumentaba mi terror, haciéndome sentir como si esas voces estuvieran dentro de mi cabeza. Decidí volver al camión y encerrarme dentro, esperando que amaneciera,
Pero la noche en la Sierra Madre no es como ninguna otra. La oscuridad parecía palpable y las sombras comenzaron a moverse, tomando formas humanas distorsionadas, danzando alrededor de mi camión. Podía oír sus voces ahora claramente, llamándome por mi nombre, arrastrándome hacia ellas. Pasé la noche en vela, observando cómo esas figuras se acercaban más y más. Con el primer rayo de luz, las sombras y las voces se disiparon como si nunca hubieran estado allí. Exhausto y desorientado, encontré mi camino de regreso a la carretera principal cuando el sol se elevó. Desde ese día nunca volví a tomar rutas desconocidas en la Sierra Madre. Algo allí, en lo profundo de esas montañas, me mostró que hay lugares en este mundo que están más allá de nuestro entendimiento, lugares que quizás deberían permanecer sin ser explorados. Mi último viaje por la Sierra Madre fue un recordatorio de que, en ocasiones, el hombre debe respetar los secretos que la naturaleza decide guardar. La carretera de San Felipe. Mi nombre es Daniel Torres, y durante más de 15 años, he dedicado mi vida a las carreteras de Norteamérica como conductor de camión. Originario de Brownsville, Texas, fui criado en un hogar donde la fe cristiana no solo era una práctica religiosa, sino el eje central de nuestra existencia. Desde muy temprano, mis padres me enseñaron el valor del trabajo arduo y la integridad, inculcándome una ética de trabajo inquebrantable y un compromiso con la honestidad que ha guiado cada decisión en mi carrera. En mi juventud, trabajé en diversos oficios antes de descubrir mi verdadera pasión por el transporte. Cada empleo, desde la construcción hasta la reparación de automóviles, contribuyó a formar un carácter resiliente y una apreciación por el esfuerzo físico y mental requerido en cada tarea. Al convertirme en camionero, encontré no solo una profesión, sino una forma de vida, explorando vastos paisajes y conectando con gente de todas partes, llevando y trayendo bienes que ayudan a mover el mundo. La carretera para mí ha sido más que asfalto y destino. Ha sido una jornada de crecimiento personal y espiritual, donde cada milla recorrida refuerza las lecciones aprendidas en la infancia. La devoción a mis principios y la fe inculcada por mi familia continúan siendo la luz que guía mi camino a través de las vastas y a veces solitarias autopistas de este continente. Antes de convertirme en camionero, trabajé en la construcción. Esto me enseñó a apreciar la solidaridad entre compañeros, una lección que se ha trasladado a mi actual carrera, donde los lazos entre conductores a menudo se convierten en nuestra salvación. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que me esperaba en un viaje rutinario de Texas a Tampico, México. Era una tarde abrasadora de junio. El sol se precipitaba sobre el horizonte mientras me acercaba a una pequeña estación de servicio, solitaria y casi desierta, justo antes de mi cruce programado hacia México. Decidí hacer una pausa en mi ruta para repostar y aprovechar para estirar las piernas y disfrutar de un café, que aunque amargo, siempre era un pequeño consuelo en la monotonía del viaje. Mientras me inclinaba sobre el mostrador de la cafetería de la estación, seleccionando el café más fuerte disponible, una figura se aproximó a la ventana de mi camión. Era una mujer cuya presencia casi etérea contrastaba con el árido paisaje. Su voz, suave y cautelosa, resonó como un susurro llevado por el viento caliente del desierto. Me pidió que la llevara a San Felipe, un pequeño pueblo que, según ella, no quedaba a más de 1 hora de camino en la dirección que yo ya estaba tomando. Algo en el tono de su voz, vacilante y misterioso, sembró una duda en mi mente. Sin embargo, la naturaleza servicial que había sido parte de mi educación y mi carácter desde siempre se impuso sobre mis reservas iniciales. A pesar de la ligera inquietud que sentí, asentí y le indiqué que subiera al camión, decidido a ayudarla en su travesía hacia el pueblo de San Felipe. No habíamos avanzado más de 20 minutos en nuestro trayecto cuando, de repente, el silencio de la noche fue rasgado por un grito escalofriante que pronunciaba mi nombre con una claridad que erizaba la piel. El sonido parecía surgir del vacío, llenando el espacio confinado de la cabina con un eco aterrador,
Instintivamente, giré hacia la mujer que había recogido, buscando alguna señal de que ella también había escuchado el llamado. Sin embargo, la encontré inclinada hacia un lado. Su postura sugería que había caído en un profundo sueño. Con la mano temblorosa, la toqué suavemente para despertarla, necesitando compartir mi alarma, o quizás buscando consuelo en su presencia. Cuando ella levantó la cabeza para mirarme, el terror se apoderó completamente de mí. Su rostro, que recordaba vagamente humano cuando subió al camión, se había transformado en una grotesca máscara de muerte. La piel de su cara parecía haber sido cruelmente desgarrada, revelando oscuridad y descomposición debajo. Y sus ojos, ahora vacíos y profundamente hundidos, me miraban con una desesperación que trascendía lo natural. Era como si a través de esos oscuros abismos, algo inhumano y perturbador me observara, congelando mi sangre en las venas. El miedo me clavó al asiento. Mis músculos se negaron a obedecer, y mi voz, al principio apenas un murmullo, creció hasta convertirse en un grito desesperado hacia Cristo, invocando su protección. Esos gritos, llenos de pavor y súplica, fueron los únicos sonidos que lograron romper el silencio opresivo que se había apoderado del camión, resonando en la cabina como un llamado a cualquier poder celestial dispuesto a escuchar. La criatura que una vez fue mujer, habló con una voz que helaba la sangre. Yo no te llevo, tú me llevarás a mí. En un acto de puro instinto, frené bruscamente y salí del camión, corriendo hacia adelante hasta que el agotamiento me venció y caí desmayado. Cuando desperté, estaba rodeado de luces. Un patrullero federal y varios conductores se habían detenido. Entre confuso y aterrorizado, les relaté lo sucedido. El policía, con seriedad en su mirada, me confirmó que no era el primero en experimentar fenómenos extraños en esa ruta. Me aconsejó no conducir de noche y evitar recoger a desconocidos. Asegurándose de mi seguridad, me escoltó hasta Ciudad Victoria. Continué mi viaje al día siguiente, pero la visión de aquella mujer no me dejó en paz. Noches enteras de oración y ayuno fueron necesarias para liberarme de su presencia espectral. Finalmente, le pedí perdón por no haber podido ayudarla y rogué que encontrara la paz que tanto buscaba. Hoy día, cada vez que paso por esa carretera, una cruz blanca en la orilla me recuerda la importancia de la fe y el poder de la redención, incluso para las almas más perdidas. La imagen de la mujer no se desvaneció de mi mente, incluso semanas después del incidente. Cada sombra en la noche parecía cobrar vida, cada sonido un eco de aquel grito desgarrador que había llamado mi nombre. No podía dormir, y cuando lo hacía, pesadillas vívidas me asaltaban, mostrándome su rostro desfigurado una y otra vez. Mi esposa, Elena, notó el cambio en mí. La ansiedad y el miedo comenzaron a afectar nuestro día a día. Ella, siempre mi apoyo más fuerte, me instó a hablar con nuestro pastor, creyendo que tal vez una guía espiritual podría ofrecer algún tipo de solución o consuelo. El pastor Escobar, un hombre de profunda fe y comprensión, escuchó mi relato con una gravedad que confirmó mis peores temores. Estas almas en pena, Marco, a veces se aferran a los vivos, buscando liberación o venganza. Pero recuerda, nada puede dañarte si te mantienes firme en tu fe. Nos arrodillamos juntos, y en una oración apasionada, pidió protección y paz para mí y mi familia, y misericordia para la alma atormentada que había encontrado. Siguiendo el consejo del pastor, decidí enfrentar mi miedo. Con Elena y él a mi lado, emprendí un viaje de regreso a aquel lugar donde todo comenzó. Al llegar a la estación de gasolina desierta, el aire estaba cargado con un palpable sentido de desasosiego. El pastor colocó una pequeña cruz de madera en el suelo y comenzamos un rito de purificación, esparciendo agua bendita alrededor y recitando versos de la Biblia. Cuando la oscuridad se cernía sobre nosotros, sentí una presencia. Era ella, parada al borde de la luz que emitían los faros de mi camión, mirándome con ojos llenos de un dolor indescriptible. El corazón me latía con fuerza en el pecho,
Pero el pastor continuó, su voz firme sobre el viento que comenzaba a levantarse. Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo, que encuentres paz. Deja este mundo y pasa al siguiente, donde no hay dolor, no hay tormento, solo paz eterna. A medida que pronunciaba estas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, como absorbida por la luz que emanaba de la cruz que colocamos en el suelo. El aire se llenó de un silencio profundo. Elena me tomó de la mano, y juntos observamos cómo la oscuridad retomaba su lugar, esta vez sin la presencia de aquella mujer torturada. Sentí una ligereza que no había experimentado en semanas. El pastor nos bendijo, y en el viaje de regreso a casa, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Desde entonces, mi vida ha vuelto a la normalidad, aunque el recuerdo de aquella noche permanece conmigo como un recordatorio de que el mundo es más misterioso y complejo de lo que podemos ver o entender, pero también es un testimonio del poder de la fe y la esperanza, de que incluso en nuestras horas más oscuras no estamos completamente perdidos, siempre y cuando tengamos a alguien en quien creer.